A ver, profesor, te brincaste la lista, pero para que de una vez. En el caso de procedimiento de extradición, se estarán ventilando los delitos que imputan las autoridades estadounidenses, que versan fundamentalmente sobre conspiración para introducción de drogas a ese país. En el caso de nuestro país, se cuenta con elementos para llevarlo ante los tribunales por delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, inicialmente. Existen investigaciones también relativas, naturalmente, a delincuencia organizada en contra del detenido y de otras personas más. Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte de los hechos suscitados en ocasión de su detención. Ahora sí. No, vamos al orden. A ver, el orden. Buenos días. Justamente quiero ahondar en eso porque aquí la lámina que presentó el general secretario muestra que la Interpol México cumplimentó la orden de aprehensión después de que ya se capturó a Ovidio Guzmán con fines de extradición. Entonces, ayer el canciller Ebrard mencionaba que no hay un proceso fast track para ya extraditar a Ovidio a la brevedad, sino que enfrentará proceso aquí en el país. Entonces, saber cuál es la situación jurídica de Ovidio, bajo qué cargo se le detuvo ayer, bajo la orden de extradición o bajo lo que comenta la secretaria de Seguridad. Sí. Los abogados. Bueno, se le detuvo en flagrancia por varios delitos: posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales pues no podemos nosotros compartir mayor información, tanto de Fuero Federal como de Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso. Sobre la extradición que estás planteando, es un proceso. Se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos, y ya los jueces en México deciden. No es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track. No es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se tiene que respetar. Independientemente de los delitos a los que hizo mención Adán, estamos hablando de la extradición. Sí, también preguntar, evidentemente ya mencionan los delitos por los que se le podría procesar aquí en México, además de los de flagrancia por los que se le detuvo, pero pues
Ovidio y toda su familia están involucrados en estos casos del cártel de Sinaloa por los que se investiga a García Luna en Estados Unidos y además funcionarios aquí en México, se le podría ofrecer un acuerdo aquí en caso de que se inicie un proceso para investigar además figuras aquí en México. No adelantamos nada porque el juicio de García Luna está por iniciar. ¿Cuándo inicia? El 9. ¿Puedes explicarlo cómo es? No solo por ustedes, que son los más directos, son la vanguardia, sino que nos importa mucho el que todos los ciudadanos tengamos información. Esto es parte, pues, de un proceso de concientización, de politización, de que todos sepamos, porque antes se decía la política es asunto de los políticos. No, en una democracia la política es asunto de todos. La economía, ese es un asunto de los técnicos. No, es asunto de todos. ¿Cómo no vas a saber de economía? Una ama de casa, un papá, jefe de familia, una mamá, se hacen milagros estirando el ingreso, el presupuesto familiar. No está tan complicado, lo que pasa que no querían informar, no querían que la gente tuviese elementos, no se orientaba, no se concientizaba. Ahora no, ahora nos importa muchísimo el que se conozca de todo, que todo mundo estemos informados, porque eso nos ayuda a tener un criterio propio y a poder discernir y que no nos manipulen. Entonces sí es muy importante la información. Por eso, aunque se trata de un juicio en Estados Unidos, que es una extradición, que es un juicio como el que van a iniciarle a García Luna, pues sí se puede informar cómo es, y Marcelo pues tiene muy brevemente manera. Sí, señor. Bueno, primero sobre el caso de Ovidio hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la ley de extradición y a los tratados vigentes, un Estado, otro Estado, solicita que se detenga una persona porque tiene una causa iniciada y hay elementos sustantivos y evidencias en su contra en ese otro país que está solicitando la extradición. A eso es a lo que nos referimos cuando se habla de extraditar. Lo primero que hay que hacer es ver la ciudadanía de la persona, si tiene ciudadanía mexicana. Se le da cuenta, en este caso, a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República procede en consecuencia. ¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre 4 y 6 semanas a partir de ahora, por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición. ¿Quién determina si procede o no procede? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cuanto a que sea apegado a las disposiciones legales vigentes, y por supuesto el juez de la causa, que tiene un gran o muy importante rol en esto.
no es una decisión política. Así se diseñó desde el inicio en la ley de extradición. No es una decisión solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez. ¿Para qué? Para certificar, verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano o ciudadana mexicana. Bien, eso por lo que hace a la extradición. Tenemos solicitud presentada en septiembre del 2019, a la que hizo referencia tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Gobernación. Por lo que hace al juicio, que se inicia el día 9, la integración del jurado. Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque tanto la defensa como la fiscalía tienen derecho a objetar a aquellos integrantes del jurado que consideren que pueden ser adversos a su causa. Se hace un procedimiento de insaculación. Las y los ciudadanos en los Estados Unidos tienen la obligación de acudir. Salvo, hay excepciones en la ley, pero muy señaladas. Por ejemplo, si estás enfermo, puedes excusarte del proceso, pero si no, tienes la obligación de acudir. Entonces, las dos partes objetan. Cuando se objeta a un miembro del jurado o a una miembro del jurado, hay que volver a sustituir, y así hasta que se quedan de común acuerdo en el jurado. ¿Por qué es importante? Porque ese jurado determina la inocencia o culpabilidad de la persona. En este caso, Genaro García Luna. Entonces, el 9 de enero se inicia. Difícil fijarte una fecha exacta de cuándo concluya, pero lo más probable es que concluya aproximadamente semana y media después o 2 semanas después, que ya quedaría integrado el jurado y entonces se inicia el proceso de juicio. Eso sería el procedimiento. Señor presidente.